Damas y caballeros, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a un video más por parte de Pepperson. En esta ocasión vamos a adentrarnos un poco a las perspectivas económicas. Más a detalle vamos a cubrir lo que ha sucedido durante el cierre de semana en cuanto a la creación de puestos laborales en Estados Unidos. Antes de que entre más a detalle en cuanto a los datos NFP de mayo, les recuerdo que si el material compartido les ha resultado de interés, pues no olviden darle like al video, además suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para continuar recibiendo alertas en cuanto a este tipo de materiales. NFP de mayo, vamos a darle un breve vistazo a cómo se presentaron los resultados. Obviamente aquí, como podemos observar en pantalla, sí se generaron empleos durante el quinto mes, sin embargo pues estos se ubicaron considerablemente por debajo de las expectativas de mercado, las cuales esperaban que se generaran 650,000 nuevas plazas durante el mes de mayo. Obviamente estas en torno a, o se ubicaron en 559,000 nuevos puestos. La tasa de desempleo mejoró, esta se ubicó por debajo del 5.9% que se esperaba, al establecerse una décima por debajo de este nivel en 5.8%. La participación laboral, pues esta cayó, pues ahora sí que en cierta manera decepcionando a lo que se había presentado o a la participación que se había presentado ubicado durante el mes de abril. Esta se ubicó en 61.6%. Ahorita más a detalle vamos a entrar en cuestión de cómo estos datos se habían estado presentando previamente. En cuanto a los sectores que aportaron principalmente empleos a la generación durante el mes de mayo, pues el ocio y la hostelería, la educación y la salud y asistencia social fueron los principales contribuidores a estos datos del mes de mayo. Vamos a entrar ahora, habiendo ya mencionado esto, en cuanto a pues la dinámica que se presentaba detrás de la generación de empleos o detrás de los datos del NFP del mes de mayo. Y obviamente las expectativas, bueno, además de haber decepcionado a los datos, pues en cierta manera habían estado un tanto elevadas, principalmente por los datos que se habían generado durante el mes de mayo en cuanto al sector tech privado. Una disculpa. Obviamente que, como podemos observar en pantalla, pues las expectativas en cierta manera se habían incrementado luego de que el ámbito privado pues hubiera superado considerablemente a las expectativas de mercado en cuanto a una generación de 650,000 nuevas plazas. Estas aquí, como podemos observar en pantalla, pues ahí pegándole casi al millón de nuevas plazas durante el mes de mayo. Esto en cierta manera y aunado a las solicitudes de desempleo, en las cuales se habían ubicado en su punto más bajo desde el comienzo de la pandemia, pues habían además de pues la expectativa de una creación de muy por encima de los datos que se generaron durante el mes de abril, pues habían elevado un tanto las expectativas. Obviamente pues ahí, al haber decepcionado, pues hubo una considerable reacción en cuanto a el dólar estadounidense frente a sus principales contrapartes. Aquí, como podemos observar en pantalla, pues estas no en línea con lo que se había estado desarrollando previamente, o al menos durante la jornada del jueves, donde se presentaron, como lo comentaba, las nóminas privadas y las solicitudes de desempleo muy por encima de las expectativas de mercado. Pues ahí no fueron correspondidas por parte del NFP. Estas aquí obviamente podemos observar, como lo comentaba previamente, por debajo de los 650,000. Si bien se generaron más que las plazas que se crearon, los nuevos puestos laborales creados durante el mes de abril, pues ahí está por debajo, ¿no?, de las expectativas, lo que aunado, como lo comentaba, en base a las nóminas privadas y a las solicitudes de desempleo, pues intensificaron un poco más el choque de estos datos en cierta manera negativos. Si bien hubo una generación de datos laborales, pues no fue con lo que estaban en línea las expectativas, ¿vale? En cuanto a otros puntos a tomar en consideración, pues obviamente aquí todavía hay que recalcar que hay un considerable camino, y esto en cierta manera lo presento principalmente bajo las consideraciones que de momento representa el mercado laboral, ¿no? Este está siendo un factor crucial, el cual va a determinar cómo procede la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto a la reducción y ajuste en cuanto a la adquisición de activos, y obviamente en un futuro pues también la cuestión de incremento de tasas de interés. Aquí, como podemos observar, y algo que van a continuar reiterando por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, es que hay un
considerable camino todavía por recorrer en cuanto al ámbito laboral. Aquí podemos observar que si bien ya se han recuperado cerca de 15 millones, si tomamos en consideración el punto más bajo en cuanto a los empleos totales, pues todavía hay alrededor de 8 millones de puestos laborales, los cuales todavía tienen que ser generados simplemente para estar en los niveles previos a la pandemia. En cuanto a la participación laboral, pues en cierta manera en línea, ¿no?, con la cuestión de los puestos laborales, pues también, si bien se ha generado una recuperación, pues todavía esta se encuentra por debajo de los niveles pre-pandemia. Por consiguiente, pues ahí es algo que todavía se va a tener que continuar trabajando. Cuanto a la tasa de desempleo, sí, esta ya se ubicó por debajo de ese nivel de 6%, sin embargo, pues aquí, como lo notamos en pantalla, pues todavía considerablemente por encima de esos niveles que se estaban manejando previos a la pandemia. En cuanto a estos datos, en cuanto a los NFP o el NFP de mayo, pues podríamos considerar que este prácticamente no ha tenido un considerable impacto en cuanto a las expectativas de incrementos de tasas de interés. Aquí, como lo podemos observar en pantalla, estas son las probabilidades que se presentan para las próximas reuniones, las probabilidades en cuanto a posibles incrementos de tasas de interés en las próximas reuniones por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como podemos observar, pues prácticamente no ha tenido impacto alguno. Y hasta en cierta manera ha ratificado pues que no va a haber ajustes, pues si lo tomamos en consideración, obviamente comparado con lo que se había estado presentando previamente durante, ahora sí que previo a la reunión del FOMC del mes de abril, pues sí, en cierta manera pues ha cementado, ¿no?, que no va a haber ajustes. Esto en cierta manera en línea, ¿no?, con lo que ha estado presentando, la narrativa que ha estado presentando la Reserva Federal de Estados Unidos. Si bien estos datos pues lo único que han generado es en cierta manera ratificado un poco la noción que está presentando la Reserva Federal de Estados Unidos, que todavía hay considerable camino por recorrer en cuanto al mercado laboral. Y obviamente pues aquí lo que se va a tener que tomar en consideración para la reunión de junio, si es que se presenta, pues es cuál es la noción que manejan en cuanto a los recientes datos, y si esto, independientemente de que pues no fueron tan favorables, pudiera tener un efecto en cuanto a expectativas de empezar a reducir la adquisición de activos o el programa de adquisición de activos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Vamos a darle ahora un vistazo a cómo se desarrolló esta dinámica en cuanto a la acción de precios, y aquí obviamente vamos a arrancar con vamos a darle un vistazo primero que nada al índice del dólar estadounidense. Como podemos observar en pantalla, durante la jornada del día de ayer, cuando se presentaron las nóminas privadas y las solicitudes de desempleo, pues esto había había favorecido considerablemente al dólar estadounidense. Sin embargo, pues ya ahora con los datos NFP, ya cuando se presentaron estos, podemos observar que prácticamente esto ha en cierta manera recuperado el terreno o ha perdido, ¿no?, el terreno que había logrado ganar durante la jornada del día de ayer. Algo que sí sería ahí, o que al menos resalta, es que al menos la acción de precios pues está siendo incapaz de generar o la vela no ha sido capaz de envolver totalmente a la operativa del jueves. Esto en cierta manera pues otorgándole algo de credibilidad todavía al movimiento alcista que registró el dólar estadounidense. Obviamente para las próximas jornadas lo que va a resultar de interés es si el dólar estadounidense es capaz, o el DXY en este escenario, obviamente tomando en consideración al índice del dólar estadounidense frente a los socios comerciales, si es capaz de quebrantar este retroceso de Fibonacci de 23,60. Obviamente, de lograrlo, la acción de precios pues estaría enfocándose ahora en cuanto al nivel del 38% de esta operativa bajista comenzada a partir de los máximos, del mes de octubre, del pasado mes de octubre. Este sería el escenario. Obviamente, en cierta manera pues hay que observar para las próximas jornadas cómo opera cómo se desarrolla la acción de precios, ¿no? Si es capaz de empieza a buscar nuevos mínimos a menor nivel dentro de un ámbito intradiario, o si se logra quebrantar este 38,20, el 23,60, para ir en búsqueda de ese 38,20. Y bueno, damas y caballeros, esto vendría siendo todo de mi parte. Como lo comentaba,
Se generaron puestos laborales durante el mes de mayo. Sin embargo, pues las expectativas habían sido elevadas principalmente por el desarrollo del ámbito privado y las solicitudes de desempleo, y obviamente pues aquí esto en cierta manera le da un poco de apoyo a la narrativa que ha estado presentando la Reserva Federal de Estados Unidos, que todavía hay amplio camino por recorrer en cuanto al ámbito laboral. Si tienen alguna otra perspectiva, pues no duden en compartirla con nosotros en el apartado de comentarios. Que pasen una excelente tarde y buen fin de semana. Hasta luego.